Bien, jovencitos, buenos días, ¿cómo están? Jovencitos, buenos días, ¿cómo están? Estamos llegando bien con el audio y con la imagen, por favor, ¿me confirmas? A ver, sí, muy bien, correcto. Muy bien, gracias, Estefanía, gracias, Clarita. Muy bien, chicos. A ver, vamos con nuestro tema para el día de hoy. Ya, decía, vamos con nuestro tema por el día de hoy. Mire, el tema que está programado para el día de hoy, según lo que estoy viendo en las preguntas, va desde el año 39 hasta el año 2006. Bueno, por lo menos llegar hasta los 90, ¿no? Porque de ahí para adelante ya la historia es conocida. A ver, rapidito nada más, ¿sí? Estando ya a pocos días para tu examen, rapidito nada más. Mire, a partir del año 39 y hasta el año 48, ¿sí? A partir del año 39, 1939, y hasta el año 48, lo que se va a vivir en nuestra historia republicana se llama o denomina la primavera democrática o democracias endebles. ¿Sí? Primavera democrática o democracias endebles, frágiles. ¿Cuál es el concepto de esta primavera democrática? Dice bien clarito ahí, fue la etapa de nuestra historia republicana en la que se instalaron gobiernos que conciliaron con los partidos de masa. Aunque no fue tan amplio esa conciliación, no fue tan amplia, pero a diferencia del periodo anterior, a diferencia del tercer militarismo, había una mayor aceptación. Por eso dice ahí, en la que se instalaron gobiernos que conciliaron con los partidos de masa, dándoles cierta apertura democrática, como ocurrió con el APRA, durante el gobierno de Bustamante. Ahora mire, el Estado es dirigido en función a los intereses de la burguesía industrial. Bueno, eso es obvio como consecuencia que estamos viviendo de la Segunda Guerra Mundial aquí en el Perú. Ahora mire, esta primavera democrática se va a desarrollar cuando en el mundo precisamente se da la Segunda Guerra Mundial y de inmediato, aunque no lo crea, de inmediato se empiezan a sentir los efectos. Estados Unidos quiere proteger todo el continente de América, pero bajo sus intereses, razón por la cual en plena Segunda Guerra Mundial Estados Unidos promovió la política de la buena vecindad para América Latina. Ahora mire, durante esa primavera democrática, ¿cuáles son los gobiernos que se desarrollaron? Primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Definitivamente el apellido Prado para nosotros no es desconocido. Hijo de Mariano Ignacio Prado, el de la guerra con Chile, él es su hijo. Ahora mire, dice, en las elecciones de 1939 se presentaron como candidatos Manuel Prado Ugarteche, quien era presidente del Banco Central de Reserva, y José Quesada, quien contó con el apoyo de la Unión Revolucionaria. No se olvide que la Unión Revolucionaria es el partido de Sánchez Cerro, ¿ya? La Unión Revolucionaria es el partido de Sánchez Cerro, ¿de acuerdo?
Ahora, el Partido Aprista Peruano, ¿sí? El Partido Aprista Peruano no participa en las elecciones. El Partido Aprista Peruano no participa en las elecciones. Y finalmente el triunfo correspondió al al candidato oficialista que era Prado. Si te está diciendo que es el candidato oficialista, simplemente hay que recordar que Benavides de alguna manera apoyó la candidatura de Prado. Ahora mire, ¿cuáles son los principales hechos y obras de este primer gobierno de Manuel Prado? Dice, durante casi todo su gobierno mantuvo prohibido la actividad política del Partido Aprista Peruano. Aya La Torre, líder del APRA, en la clandestinidad y sus líderes estaban perseguidos. Fomentó la industria siderúrgica y se crea el Banco Industrial. Se vivió una crisis económica con la devaluación de la moneda, inflación, debido a la emisión inorgánica de circulante. Los gastos fiscales aumentaron debido a los gastos en defensa nacional y subsidios a los alimentos básicos. Ese déficit se cubrió con préstamos del Banco Central de Reserva. ¿Por qué hice gastos en defensa nacional? Recuerda que en el gobierno de Prado, el Perú va a enfrentar un problema militar con Ecuador. Recuerda que en el primer gobierno de Prado, el Perú va a enfrentar un problema militar fronterizo con Ecuador. ¿Ya? Rompió relaciones diplomáticas con Alemania y apoyó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Se creó la Corporación Peruana del Amazonas para impulsar la exportación del caucho, que ya estaba en caída, pero se insistió con explotar el caucho. Se firmó el Tratado de Préstamos y Arriendos entre Perú y Estados Unidos. Pero una cosita, no es un tratado exclusivo de Perú con Estados Unidos. Varios países lo hicieron, porque el que lo promovía era Estados Unidos. En el caso nuestro, ¿qué compromisos asumimos? La estabilización de los precios de las materias primas. Vendimos más, exportamos más, pero el precio siguió siendo el mismo. Exportamos más, pero el precio siguió siendo el mismo. ¿Qué acuerdo más? ¿Qué acuerdo más? La deportación de japoneses residentes en el Perú debido a la Segunda Guerra Mundial, pero por encargo o por pedido de Estados Unidos. El permiso para instalar una base militar en Talara, Piura, también pedido de Estados Unidos. Profe, ¿y por qué Estados Unidos quiere que le permitamos instalar una base militar? Ante la posibilidad de ¿qué? Ante la posibilidad de que la guerra pueda expandirse en esta parte del Pacífico. Te repito, ante la posibilidad de que la guerra pueda expandirse en esta parte del Pacífico. Se produce en 1941 la guerra con el Ecuador. Este país ambicionaba quitarnos los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, por lo que atacó el puesto peruano. En fin, todo este problema fronterizo con Ecuador, fronterizo militar con Ecuador, se va a solucionar firmándose el 26 de enero de 1942 el famoso protocolo de Río de Janeiro, aunque en verdad se llama Protocolo de Paz, Amistad y Límites entre Perú y Ecuador. Y a propósito de eso, hay una pregunta en tu práctica en la que dice, en ese protocolo, ¿qué se le concedió a Ecuador? El dato está, la pregunta está bien planteada, porque eso se acordó en el protocolo. Para esa pregunta, que es la número 3, nos basamos en el artículo 6. Acuérdate bien, nos basamos en el artículo 6. ¿Ya? En el artículo 6 y también en el artículo 1
pero sobre todo si hablamos en función a este protocolo, artículo 6, que fue refrendado con el artículo número 1 del Acta de Brasilia. El protocolo de Río de Janeiro es enero del 42. Acta de Brasilia es octubre del 98. ¿Ya? Para esa respuesta que nos piden ahí, nos vamos a basar en el artículo 6 del protocolo de 1942. Muy bien. Para terminar, Prado reconocía a los sindicatos, por eso que aparece un sindicato aprista, ¿no? Pero por si acaso, esto significa un acercamiento a los movimientos de masa, a los sindicatos, pero por si acaso fue una estrategia sugerida por Estados Unidos para evitar, ¿qué cosa? Para evitar de que los comunistas, los apristas, ¿no? Sobre todo comunistas, hagan problemas en el Perú. Entonces, ¿qué mejor estrategia? Tenerlos del lado del gobierno creando sindicatos. Y vienen más hechos como que se crean los departamentos de Tumbes y Pasco, se reconstruye la Biblioteca Nacional, un censo con 7.023.111 habitantes, se fundó el Colegio Militar de Ocio Prado en homenaje a su hermano. Al final de su gobierno, hubo reclamos para exigir libertad y plena vigencia de las libertades públicas. Esto favoreció al partido aprista peruano, que precisamente encontró la oportunidad para volver a ser protagonista apoyando la elección de Bustamante. Y mire lo que dice ahí, gobierno de Bustamante, antecedentes. Para las elecciones de 1945, el acuerdo entre el general Óscar R. Benavides y el líder del partido aprista peruano, Aya La Torre, decidió apoyar la candidatura del diplomático José Luis Bustamante Rivero, liderando el Fredena. ¿Qué cosa es Fredena? Frente Democrático Nacional, que por si acaso reunía a varios partidos políticos, a varios movimientos políticos. Ese Fredena, con su candidato Bustamante, derrotó al opositor, al otro contendiente, al general Eloy Ureta, último mariscal del Perú, candidato de la Unión Revolucionaria y quien había vencido a los ecuatorianos en la batalla de Zarumilla durante la guerra con el Ecuador. ¿Ya? Así es como Bustamante va a ser presidente. Pero chicos, una vez más le voy a repetir, en el APRA no puedes confiar, porque así como el APRA te lleva a la presidencia, también te puede sacar. No es un partido leal en sus compromisos políticos, no lo es. Y la historia lo demuestra así. Los hechos lo demuestran así. Principales hechos del gobierno de Bustamante. Fin de la Segunda Guerra Mundial. El fin de la Segunda Guerra Mundial hizo que disminuyan las exportaciones peruanas. Mediante el Decreto Supremo del 1 de agosto de 1947, se establece la soberanía y la jurisdicción del Perú sobre el Zócalo continental, etcétera, etcétera. La famosa ley de las 200 millas. Pero Estados Unidos se incomodó. ¿Por qué Estados Unidos se incomodó? O sea, la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos se incomoda? Porque de hecho, Estados Unidos quiere todo el dominio marítimo, gran parte del dominio marítimo del Pacífico lo quiere para ellos, para extraer las riquezas ideológicas e industrializarlo. Por consiguiente, si la ley decía 200 millas, eran 300 kilómetros más mar adentro. Y eso no le conviene a Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos, ¿sí? Por eso es que Estados Unidos hace una reforma en su constitución, la famosa enmienda Kutche, con la cual suspende el apoyo económico a los países que capturen sus naves en esa jurisdicción. Es decir, si nosotros encontrábamos una embarcación norteamericana
navegando dentro de esas 200 millas que nos corresponde por ley, normal, se le podía capturar, pero inmediatamente Estados Unidos nos quitaba el apoyo económico. En eso consiste la enmienda Cuche. Conclusión, Estados Unidos siempre ha tenido injerencia, influencia, intromisión en el desarrollo de los países de América Latina, desde antes y hasta hoy. El detalle está que el gobierno de Bustamante empieza a tambalear, ¿sí? El detalle está que el gobierno de Bustamante empieza a tambalear a poco de haberse iniciado, algo parecido como el de ahora, porque inmediatamente, o sea, al poco tiempo que se instaló, el partido, mayoritariamente el partido que lo llevó a la presidencia, le empieza a exigir sus condicionamientos. Por eso que finalmente, como te dije, el APRA, así como lo llevó a la presidencia, es el mismo APRA el que va a provocar la caída de Bustamante. ¿De acuerdo? Por si acaso en el gobierno de Bustamante hay asesinato de Francisco, se da el asesinato de Francisco Graña, ¿ya? En el año 47, director del diario La Prensa, algo parecido al Comercio, y de ese asesinato se culpaba a los apristas. Por eso es que ahora a mí me sorprende, por eso es que ahora a mí me sorprende que los apristas hablen de terrorismo, cuando en su momento fueron igual. No estamos desconociendo las luchas justas que tal vez en ese momento representaban. Me refiero a la rebelión aprista del 32. Y hay que recordar, ¿no? Hay que recordar, cuando los apristas se rebelaron contra Sánchez Cerro en el año 32, recuerda que estaba vigente una ley, la famosa ley de emergencia, que a buen entendedor, ¿no? Que a buen entendedor se entiende como qué, como una ley para frenar acciones terroristas de esa época. Así que por eso te decía hace un ratito, ahora me sorprende que sus pocos líderes que quedan, porque el APRA ya está en extinción, el APRA sinceramente ya está en extinción, y ya está dando sus últimos aleteos de ahogado, pero sigue fregando la paciencia. Por eso que a mí me sorprende que ahora algunos pocos líderes que quedan del APRA dicen o hablan de terrorismo, ¿no? Cuando lo mismo hicieron ellos. La doble moral que al APRA siempre lo ha caracterizado, ¿sí? La doble moral que al APRA siempre lo ha caracterizado. Y vamos a ver en un ratito que va a haber otra nueva doble moral. Esta es una, ahí tenemos otra. Ahora, durante el gobierno de Bustamante, entra en función de la ONU. ¿Y por qué nos interesa la ONU? Porque la ONU es un organismo internacional que va a reemplazar a la Liga de Naciones. Y de esa ONU, el Perú es país miembro fundador. El problema que tiene Bustamante se agudiza, ¿no? A pesar de algunas cosas interesantes que intentó hacer, ¿ya? Se agudiza cuando precisamente hay un levantamiento en Arequipa. Pero no sin antes por acá, creo que está el dato. Déjame leer por acá. No, no está. Esta vez no lo coloqué. Pero déjame recordarte que en los tiempos de Bustamante, el APRA había condicionado su participación. Y mire, se llegó a tal extremo, que como hay problemas económicos, hay crisis económica, hay escasez de alimento de primera necesidad, ¿sabe qué es lo que pasaba? Los apristas se sentían con pleno derecho que porque habían apoyado al gobierno y tenían su carné partidario, eran los primeros en comprar, deberían ser los primeros en comprar los productos de primera necesidad.
O sea, mire, ¿a qué extremo llegó el condicionamiento del APRA al gobierno de Bustamante? Si el APRA tiene su historia oscura, no es el APRA de Alan García nada más con todos sus actos de corrupción. El APRA tiene sus lados bien cuestionados, sumamente cuestionados. Por eso me reitero, hoy no entiendo bajo qué calidad moral critican, cuestionan. ¿Sí? Pero bueno, así es la política, dicen, ¿no? Entonces, chicos, cayó el gobierno de Bustamante, el causante, Odría, desde Arequipa. Arequipa siempre ha sido un lugar del Perú donde se han gestado levantamientos importantes, rebeliones importantes, desde el siglo anterior, desde el siglo anterior. Muy bien. Vamos entonces con Odría, ¿ya? Vamos entonces con Odría. A ver. Vamos con Odría. Dice, ¿en qué circunstancias llegó Odría al poder? Estamos hablando de hace aproximadamente, ¿no? Estamos hablando de hace aproximadamente unos 70 años atrás en el gobierno, ¿no? A ver, qué dice al respecto? ¿En qué circunstancias llegó Odría al poder? Una fuerte rivalidad entre Bustamante y los apristas. Mira, justo ahí está lo del carnet partidario. ¿Ve? Mira, pensé que estaba al otro lado. Acá le voy colocado. Había fracasado una rebelión aprista contra el gobierno de Bustamante. ¿Te imaginas? Lo llevaron al gobierno y se querían rebelar contra ellos. ¿Eh? Había crisis económica que generó un descontento popular. Se formaban largas colas para comprar productos de primera necesidad. A ello se suma la preferencia hacia los apristas por su carné partidario. Las mismas colas que luego se formaron en el primer gobierno de Alan García, las mismas colas. Y eso también habría que recordarle al APRA, ¿no? Sus colas del primer gobierno, sus largas y extensas colas, colas interminables del primer gobierno. Ante todo esto hice, el 27 de octubre del año 48, Odría encabezó la revolución restauradora de Arequipa. El golpe de Estado de Odría triunfó, fue apoyado en Lima por el general Zenón Noriega y también por el sector antiaprista, lo que hoy diríamos los sectores políticos de derecha. Odría asumió la presidencia de una junta militar de gobierno con la intención de establecer un gobierno fuerte. El presidente Bustamante fue obligado a salir del país. El Perú había vuelto a una dictadura militar, pues el gobierno de Odría no respetó la Constitución ni los derechos humanos fundamentales o elementales. Su gobierno se encontraba respaldado por los sectores conservadores, sobre todo por grupos de empresarios agroexportadores en alianza con los capitales financieros estadounidenses. En el transcurrir de su gobierno, en el transcurrir de su gobierno, Odría hizo famosa la consigna o la frase que decía, hechos y no palabras. Su gobierno comprende dos etapas. La primera etapa es la Junta Militar del 48 al 50, apoyado por el ejército, gobernó sin parlamento y lo hizo mediante decretos leyes.
ese mismo gobierno convocó elecciones para 1950, donde va a salir elegido Odría. Creo que hay una pregunta ahí sobre esas elecciones. Te voy anticipando. En las elecciones del 50, Odría va a ser candidato único. Ahorita llegamos a esa parte. Dice entonces, gobierno constitucional del 50 al 56. Previo a las elecciones fue encarcelado el único candidato competidor que quedaba. Y ese fue el general Ernesto Montaigne. A los demás ya los había eliminado, tomando el poder Odría como presidente constitucional. Te puedo anticipar algo. Odría hizo muchas obras. No se le puede negar eso. Hizo muchas obras. Pero, ahí está el detalle, pero con demasiados actos de corrupción, sobrevaluación de las obras públicas, y a eso se suma el enriquecimiento ilícito. Pero mira, ¿qué tanto era el poder de Odría que al final algo va a condicionar él? Él va a poner una condición para que lleven a cabo, para que se lleven a cabo las elecciones. Lo vemos en un ratito. A ver, vamos con el gobierno de la Junta Militar. Todos los meses, desde cuando asumió Odría el gobierno, todos los meses se decretaba la suspensión de las garantías individuales en base a lo que establecía la Constitución de 33. Pero resulta que en julio de 1949 ya no hubo suspensión de garantías, ya no. Causó sorpresa que ese mes el gobierno de Odría no decretaba suspensión de garantías. La sorpresa fue de que en adelante entraría en vigencia la ley llamada, el decreto ley llamado o llamada Seguridad Interior de la República. Y mira lo que dice a continuación. Con esa ley prohibía actividad política a los apristas y comunistas, porque le repito una vez más, los gobiernos de turno, apoyados por los grupos de poder económico, dígase hoy la derecha, consideraban a los apristas y a los comunistas en conjunto como terroristas, como sediciosos, lo que incluía persecución y encarcelamiento, además de muertes. Ese es el APRA. ¿Qué les parece? ¿Ah? En 1949, debido a esa violencia política que se vive, se produce el asilo político allá de la Torre, líder del APRA en la Embajada de Colombia. Por si acaso fue un problema de carácter jurídico diplomático que incluso llegó hasta la ONU. Ahora mire, en junio de 1950, Odría dejó la presidencia de la Junta Militar al general Zenón Noriega y así poder participar en las elecciones, dando cumplimiento al artículo 137 de la Constitución de 1933. A este hecho se le conoce como la bajada al llano. Pero ya se notaba su carácter dictatorial, ya se notaba. Es por eso que en medio de protestas, especialmente en Arequipa, 2 años después, pensar que el año 48 a Arequipa le da su apoyo, 2 años después, en Arequipa, protestas contra Odría. Dice, en medio de protestas, especialmente en Arequipa, y con muchos actos de represión, se llevaron a cabo las elecciones con el único candidato que fue Odría, pues su contendor, Montaigne, había sido apresado y Montaigne representaba a la Liga Nacional Democrática. Entonces, así es como se va a instaurar la segunda fase de su gobierno, lo que llamaríamos un gobierno democrático, constitucional, pero solo por la forma nada más. En el fondo, podría seguir siendo dictador, ¿me entiende? Inauguró su gobierno con la frase salud, educación y trabajo.
Continuó la represión política a sus adversarios. Su política económica fue de carácter liberal, basado en la libertad de comercio y el estímulo a la inversión extranjera. Algo de eso pide una pregunta por ahí. En ese despegar de bonanza, una de las principales medidas fue la supresión del control de cambio. Esta política económica se debió a las recomendaciones de la misión Klein, que vino a Estados Unidos. Ahora mire, el Perú tiene una suerte tan bendita como la que tiene ahora, ¿no? Como la que tiene ahora. Usted sabe que en este momento el precio de los metales está en su mejor cotización. Por si acaso está ingresando dinero al Tesoro Público peruano. A pesar de toda esta situación confusa que estamos viviendo, está ingresando dinero por la exportación de metales. Lo que pasa es que eso no se dice, ¿no? Porque en estos días o en este último mes todo está encaminado, ¿no?, a un desprestigio político hacia el nuevo gobierno. La verdad es eso, otra cosa no hay. Porque si usted escucha los comentarios de los opositores, caramba, nos hacen ver como que ya estamos en Cuba, como que estamos en Venezuela, o simplemente como que estamos viviendo el primer gobierno de Alan García, ¿no? Y disculpe, tal vez sea una respuesta un poquito inoportuna, pero hasta el momento yo no veo colas para comprar alimentos. No veo. Al menos por donde vivo, por donde he pasado, no he visto. Cosa que en esos tiempos sí había. Cosa que en esos tiempos, en el gobierno de Bustamante y en el primer gobierno de García, las colas eran interminables. Entonces yo te decía que el Perú tiene una suerte tan bendita que de pronto se nos presenta la Virgen, de pronto se nos presenta una situación muy favorable. ¿Y qué fue lo que pasó? Durante el gobierno de Odría, entre 1950 a 1953, en Asia hay un problema, la guerra de Corea. Y esa guerra de Corea hizo que aumente nuestras exportaciones de materias primas, como no tienes idea. Tal vez para entonces ya la frase hubiese sido, teníamos plata como cancha. Cualquier cantidad de plata. Por eso es un momento de bonanza. La guerra de Corea fue muy favorable para nosotros. Porque Estados Unidos se volvió nuestro principal comprador de materias primas. Esto le permitió al gobierno de Odría desarrollar una cantidad de obras públicas, tales como edificios públicos que quedan hasta ahora por si acaso, hospitales, el Estadio Nacional, grandes unidades vecinales, grandes unidades escolares, etc. Y cobró vida la frase que decía hechos y no palabras. Otorgó el derecho de voto a las mujeres para elecciones generales, porque estaba reglamentado para las elecciones municipales, pero no se habían llevado a cabo. Entonces Odría les va a dar el derecho para que también participen, ¿no?, en elecciones generales. Otorgó el pago por descanso dominical y también implementó el seguro social del empleado, ¿ya? Y esto se hizo obligatorio. Esto se hizo obligatorio. Por eso es que a partir de entonces, todo trabajador que labora formalmente en una empresa tiene que gozar de ese beneficio. Ahora mire, las materias primas finalmente salen al extranjero por Lima y Callao. Eso es innegable. Por lo tanto, Lima se volvió, Callao se volvió, pero sobre todo Lima, ¿no?, como capital, se volvió un centro de mucho dinamismo económico. También van apareciendo fábricas, más fábricas de las que ya habían. Entonces Lima
se convierte como un lugar de atracción para la gente provincia, razón por la cual en el caso de Lima, en el gobierno de Odría, el caso de Lima va a empezar a recibir una gran migración provinciana. Y con todo respeto, espero no ser irreverente con mi comentario. Y así es como se empezaron a poblar los cerros en Lima. Cerro San Cosme, Cerro San Pedro y el Cerro San Cristóbal. Y eso mismo también se repitió en ciudades importantes de la costa, Arequipa, ¿no? Que en este caso, si bien es cierto, Arequipa tiene propiamente condiciones de ser un lugar de sierra, pero es una ciudad importante que como departamento, ¿no? Lo ubicamos en la costa, o sea, el departamento tiene presencia en la costa. Ya. Trujillo, Chiclayo, Piura son los casos más evidentes. ¿Ok? Muy bien, chicos. Se creó el Centro de Altos Estudios Militares, el famoso CAEM. El famoso CAEM. ¿De acuerdo? El famoso CAEM. El propósito era capacitar militar y académicamente a nuestras Fuerzas Armadas y que tengan protagonismo en el desarrollo social y que tengan protagonismo en el desarrollo social del pueblo, del país. O sea, el militar no solo tiene que aprender a empuñar el arma, sino también labor de carácter social. Esa era la consigna del Centro de Altos Estudios Militares. Y mira, ¿qué dice al final de su gobierno? Ahí está lo que te iba a comentar, ¿sí? Ya justo vamos a llegar a eso. Convocó elecciones en medio de una crisis social y política. Se le acusaba a él y su entorno de graves actos de corrupción, como es el caso del enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial. Enriquecimiento ilícito, cantidad de fortuna que se le descubrió en las cuentas al gobierno de Odría. Desbalance patrimonial. La familia Odría, cuando terminó el mandato, tenía solo en Lima nada más cerca de 300 propiedades. Imagínate. Pero el examen no te va a pedir la cantidad de propiedades, simplemente los actos de corrupción en concreto. Pero mira lo que pasó ahí, ¿eh? Mira lo que pasó ahí. Dice, previa a las elecciones de 1956, en las que finalmente ganó Manuel Prado Ugarteche, se dio el Pacto de Monterrico. Profe, ¿y en qué consiste el famoso Pacto de Monterrico? Ah, Odría le pide al inminente presidente, porque ya se sabe que Prado va a ganar, ¿sí? Odría le pide al inminente presidente Prado que no investigue los actos de corrupción de su gobierno, ¿sí? A cambio de garantizar su llegada al poder. ¿Me entiende bien? Odría dice, Prado, tú vas a ganar, pero Prado, tú sabes que está en mis manos que tú llegues a Palacio, porque yo soy dictador militar. Sabes que tu llegada a Palacio depende de mí. Entonces, sales elegido. Yo voy a permitir que tú llegues a Palacio, pero estando en Palacio, estando en el gobierno, no me fiscalices. Mire qué tal poder que tenía Odría, que simplemente el gobierno de Prado no investigó, no investigó. Y Odría, años después, va a seguir participando en la vida política como si nada. Por eso es que Odría postula como candidato a la presidencia el año 62, año 63. ¿Ah? Acuérdese de ese pacto de Monterrico, ¿ya? Lógico, con el partido llamado Unión Nacional Odrista, ¿no? Muy bien, chicos.
Así se negocia la política acá, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Listo. Dejamos el gobierno de Odría. Nos vamos al siguiente gobierno. Mire, y ahí está lo que te mira. Acá tengo un artículo del Diario del Comercio. ¿Eh? Esa frase, perdón, ese pacto de Monterrico, ¿ya? Ese pacto de Monterrico en el que te decía que Odría puso sus condiciones, ¿no? De que Prado no investigue sus actos de corrupción, ¿ya? ¿Cuál fue la respuesta de Prado? Porque Prado quería ganar las elecciones. Y chicos, queramos o no aceptarlo, pero hay momentos en que el APRA, hay momentos en nuestra historia republicana, siglo XX, en el que el APRA muchas veces ha decidido elecciones, porque tenían cantidad de seguidores, militantes y seguidores. Militante el que está activamente en su partido, ¿no? Seguidor el que por la coyuntura pues apoya al APRA, ¿no? Como pasó el año 85, como pasó el año 90, ¿no? Entonces, Prado sabe que solo con el voto del APRA va a ganar, porque el APRA es mayoría, en los votos me refiero. Entonces, Prado, ¿qué le va a decir? Muy bien, Odría, no te investigo, pero ya no me estés molestando al APRA. Ya no me estés molestando al APRA. Es por eso que el APRA también va a tener participación en ese acuerdo de Monterrico, por si acaso. Y mira lo que dice por acá. Mire, mire. Esa partecita nomás quiero leerte. Germán Peralta, historiador aprista, hace referencia a ese pacto de Monterrico y dice lo siguiente. Ramiro Prialé era para entonces secretario general del APRA, ya que allá en la torre estaba desterrado en Roma. Y Ramiro Prialé tenía la misión en la campaña de 1956 de lograr la legalidad del APRA. Se acercó al pradismo y favoreció lo que se llamó la convivencia con Manuel Prado, que en su primer gobierno persiguió al partido aprista. Entonces, la izquierda comunista atacaba y decía que el APRA claudicaba y se aliaba, perdón, con su ex perseguidor. Todo esto forma parte del llamado Acuerdo o Pacto de Monterrico. Y ahí es cuando el APRA hace conocida una frase: conversar no es pactar. ¿Mm? Así es, hijos. Ese pacto de Monterrico trajo cola. ¿Ya? Muy bien. Listo. Con el apoyo del APRA va a comenzar el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Podría convocó elecciones presentándose Manuel Prado, Hernando de la Valle y Fernando Belaúnde por el Frente Nacional de Juventudes. El 17 de junio de 1956 triunfó Prado, apoyado por el Partido Aprista. El entendimiento entre Prado y el APRA dio nacimiento a un régimen político llamado la convivencia. A su gobierno se le denomina la convivencia por su pacto con el APRA, al cual prometió el retorno a la legalidad.
correspondiendo a los votos que le había brindado, ¿sí? Siendo recíproco con los votos que Prado había recibido de parte del APRA. Este segundo gobierno de Prado centró su interés en tres aspectos: la situación política, la opinión pública, pese a la apertura para que la comunicación sea masiva. Los diarios El Comercio y la prensa fueron de total oposición. ¿Por qué razón? Porque el comercio y la prensa no veían con buenos ojos al APRA. La situación económica y financiera impulsó, impulsó el desarrollo industrial con la ley de la promoción industrial. El Perú se convierte en el primer país exportador de harina de pescado debido a la iniciativa del audaz empresario ítalo-peruano Luis Banchero Rossi. Fue el inicio del boom pesquero. La industria pesquera tuvo como centro principal a la ciudad de Chimbote. Además fue creado el Fondo Nacional de Desarrollo Económico. El Fondo Nacional de Desarrollo Económico. ¿Ya? De Desarrollo Económico. Muy bien. Ahora sí. Listo, chicos. Sigamos. Ahora miren. En 1959 triunfó la Revolución Cubana de gran repercusión política en América. Se realizó la Conferencia de Cancilleres de San José, Costa Rica, en 1960, apenas al año o a los pocos meses que había triunfado la Revolución Cubana. Ahí se piden sanciones contra Cuba, que al mando de Fidel Castro había derrocado a Fulgencio Batista. El canciller peruano, Raúl Porras Barrenechea, se opuso a la intervención porque observaba la influencia, la presión de Estados Unidos en esa decisión. Porras tuvo que renunciar a la Cancillería. El gobierno peruano rompió relaciones con Cuba y este país fue expulsado de la OEA. Ahora mire, en 1961 gana las elecciones en Estados Unidos o asume la presidencia en Estados Unidos John F. Kennedy. John F. Kennedy empieza a llevar a cabo acciones de carácter político para aislar a Cuba. Aunque también por ahí Kennedy organizó una contrarrevolución hacia Cuba. Pero bueno, de Kennedy, ¿qué es lo que se conoce? Dice por acá, el Perú se sumó a la Alianza para el Progreso, programa de apoyo económico propuesto por Estados Unidos en favor de los países de América Latina y que tendría vigencia por 10 años. Difundida por el presidente norteamericano John F. Kennedy, la cual pretendía neutralizar la influencia de la Revolución Cubana en América Latina, apoyando económicamente a los países subdesarrollados, ¿sí? Apoyando económicamente a los países subdesarrollados de América Latina. Hay una pregunta al respecto. Lamentablemente, para los intereses de Estados Unidos, ese programa de Alianza para el Progreso no prosperó. Más aún, al producirse el asesinato del presidente Kennedy. Sí, más aún, al producirse el asesinato de Kennedy, noviembre de 1963. Ahora, volviendo a nuestro escenario, aparecieron nuevos partidos políticos como fueron los casos de Acción Popular y la Democracia Cristiana. Se creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Mire, el nombre exacto no lo tengo ahorita, pero apenas a las 2 horas que había sucedido el atentado contra Kennedy, capturaron a una persona, pero que curiosamente, estando detenido, se suicidó. Es por eso que sobre su verdadera identidad no se conoció concretamente. O sea, al autor en sí de ese magnicidio, de ese asesinato, no se llegó a conocer. Surgieron especulaciones, ¿no? Surgieron especulaciones.
Eso posiblemente más lo podemos tratar en Historia Universal, ¿no? El asesinato de Kennedy, ¿ya? Pero que sí fue hecho con precisión, a 700 metros de distancia, francotiradores, ¿no? Y los tiros fueron precisos, ¿no? Dos en el cuello y uno en la cabeza, si mal no recuerdo. Claro, inclusive uno de los proyectiles tenía orificio de entrada y salida, ¿no? Por eso que la muerte de Kennedy fue cuestión de minutos nada más, ¿sí? Bien, creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Al llevarse a cabo las elecciones de 1962, el más votado fue el candidato del APRA, Ayla Torre, pero los militares se opusieron a los resultados argumentando voluntad de fraude en favor del candidato aprista. Se sumó a tal cuestionamiento el candidato Belaúnde de Acción Popular y finalmente los resultados no fueron aceptados, las elecciones para presidente fueron anuladas, razón por la cual al año siguiente van a haber nuevas elecciones y se produjo un golpe de Estado. Dicen un golpe de Estado institucional, lo llaman, ¿no? Un golpe de Estado institucional. Quiere decir, el golpe de Estado lo hizo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en su conjunto. ¿Ya? El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en su conjunto como tal. Muy bien. Pero chicos, aquí en el fondo hay algo. Los militares no le perdonaban a los apristas el hecho de que los apristas habían asesinado a Sánchez Cerro. En el fondo esa es la razón, ¿sí? En el fondo esa es la razón por la cual no se le permite a la Torre ser presidente. Ahora mire, ahora mire, aquí hay algo que se nos está pasando. Ya, ¿dónde se lo podemos colocar? A ver, permítame. A ver. Puede ser acá. Puede ser acá. Dice, vamos a borrar el texto por acá. Muy bien. Lo que te estoy agregando es lo siguiente, ¿no? Que el hecho de que el APRA pactó comprado hizo que varios dirigentes del APRA se retiren de ese partido. Varios dirigentes del APRA se retiren de ese partido. Es decir, los apristas radicales, los verdaderos apristas que veían en este acercamiento como una traición a sus ideales, se apartaron del APRA. Y el APRA sufre un fraccionamiento porque varios líderes importantes se retiraron. Eso lo vemos en el gobierno de Belaúnde, pero se inició acá. Ahí se inició. Bien, chicos. A ver, vamos con el gobierno de la Junta Militar. A ver. Principales hechos de la Junta Militar. Los militares formaron una junta de gobierno al mando del general Ricardo Pérez Godoy, quien a inicios de 1963 sería reemplazado por el general Nicolás Lindley. Jovencitos, durante el gobierno de esta junta militar,
lo más importante que se conoció fue que se preparó el proyecto para la reforma, el proyecto de ley para la reforma agraria. Por eso dice bien clarito ahí, este gobierno emite el decreto ley de bases de la reforma agraria, por la cual el Estado podía expropiar propiedades territoriales, especialmente en la costa. En otras palabras, esa ley de base le estaba diciendo al gobierno que sería elegido, al presidente siguiente le estaba diciendo, en esto tienes que basarte para llevar a cabo la reforma agraria. ¿Ya? No se olvide, por favor, ley de bases de la reforma agraria. Ahora, en las elecciones a las que convocó esta junta militar, porque fueron desconocidos los resultados del 62, en las elecciones del 63 sale elegido Fernando Belaúnde Terry, candidato de Acción Popular. Y mire cómo los partidos políticos vuelven a tener protagonismo, ¿no? Cómo los partidos políticos vuelven a tener protagonismo. Muy bien, ahí vamos con el primer gobierno de Belaúnde. Primer gobierno de Fernando Belaúnde representa al Partido Acción Popular en alianza con la Democracia Cristiana. Tuvo enfrentamientos en el Congreso, ¿ya? Tuvo enfrentamientos disculpe, tuvo enfrentamientos en el Congreso con la coalición formada por el Partido Aprista Peruano y la Unión Nacional Odrista. Profe, ¿no está equivocado el dato por ahí? ¿No? Algunos de ustedes dirán, no, profe, el dato no está equivocado ahí. ¿Usted no se está equivocando al colocar los datos? Profe, ¿cómo el APRA va a pactar con Odría si Odría los persiguió? Ah, acuérdate lo que te dije hace un rato. El APRA y su doble moral. Acuérdate la frase, conversar no es pactar. El APRA con tal de estar en el poder, el APRA con tal de tener protagonismo, hasta puede vender su alma al diablo. Y fíjate, el APRA le hace oposición al gobierno de Belaúnde, ¿unido con qué partido? ¿Unido con quién? Con Odría, pues. ¿Te acuerdas o no que Odría les dio? O sea, Odría, ¿te acuerdas que los privó de participar políticamente con la famosa ley de seguridad interior? ¿Te acuerdas o no? Hace un ratito no hemos visto. Pero ahí está, con tal de tumbarse a Belaúnde, con tal de moverle el piso a Belaúnde, pactó con su antiguo enemigo. Ese es el APRA, ¿no? Ahí está, o sea, la historia lo demuestra, no estamos inventando. Profe, ¿y cómo podríamos caracterizar al gobierno de Belaúnde? Un gobierno muy débil. Un gobierno muy débil. Estaba leyendo por ahí una historia, no sé el dato dónde lo he dejado, pero estaba leyendo ahí un resumen del gobierno de Belaúnde. Oiga, Belaúnde en su primer gobierno tuvo algo de 7 gabinetes, de 7, 8 gabinetes. Y hoy que sacan a uno o tal vez a 2 ministros, ya estamos en la crisis total, dicen, ¿no? Pero Belaúnde tuvo que cambiar hasta 7 veces gabinete. Un gobierno muy débil, gobierno muy débil. Y aparte también, ¿no? De otras cosas erróneas que cometió, o sea, como errores políticos que cometió Belaúnde en su primer gobierno. A ver, mire, se dio la ley de la reforma agraria, 21 de mayo de 1964. Pero una cosita, pues, esa ley de la reforma agraria, en la teoría se da, pero en la práctica no se concretiza, porque a Belaúnde le faltó carácter para imponer esa ley.
¿Y por qué? Porque si Belaúnde impone esa ley de la reforma agraria que incluye expropiación, estaría chocando con ¿quiénes? Con la gente que apoyó su campaña política. Por eso que Belaúnde no hace efectiva la famosa ley de la reforma agraria. ¿Me entiende? Belaúnde, por no chocar con las gentes que lo habían apoyado para su elección del año 63, no lleva efectivamente a cabo como tal la reforma agraria. Ese es un error. Por eso que más tarde, ¿qué es lo que hace Velasco? Ya es sabido, ¿no? Ahora miren, otra cosita más. Debido a la influencia de la Revolución Cubana y para implantar el socialismo aquí en Perú, se produjeron movimientos guerrilleros en 1965. Se sublevaron el movimiento de izquierda revolucionaria con su líder Luis de la Puente Lucera, quien se había retirado del APRA debido a la convivencia con Prado. De eso te hablaba, pues. Y se formó el APRA rebelde. Y fíjate lo que viene aquí a continuación, ¿ah? Fíjate lo que viene aquí a continuación. ¿Qué hice? Y también apareció el Ejército de Liberación Nacional, con sus líderes Héctor Béjar y el poeta Javier Heró. ¿El nombre de Héctor Béjar no te suena conocido? ¿El nombre de Héctor Béjar no te suena conocido? Hasta hace poco fue canciller, pues. Hasta hace pocos días fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Castillo. Pero una cosita. Béjar fue ideólogo. Béjar fue ideólogo. Béjar no fue de coger las armas y matar gente, cosa que ya está desmentido. Por eso es que Béjar más tarde va a poder desarrollarse profesionalmente. Oiga, y yo la verdad estoy sorprendido. O sea, no es que lo quiera defender, ¿no? La verdad que estoy sorprendido de la capacidad intelectual de ese tipo, ¿no? Que hace pocos días, por si acaso, hace pocos días, la Universidad de San Marcos lo ha reconocido en su más alta investidura. En fin, acá lo que ha pasado hace pocos días es netamente la coyuntura política que se está viviendo. Pero Béjar es un tipo muy bien preparado, por si acaso. Lea su historia. No es como lo han presentado Canal 2, Willax. No, 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 no. Lea su historia. Es muy diferente. Bueno, lo concreto es que esos movimientos alzados en armas fueron derrotados por el ejército debido a la adhesión de los campesinos y, en fin, influencia también de Estados Unidos. El gobierno de Belaúnde participó en la conferencia Punta del Este impulsada por Estados Unidos, país que insistía, ¿ya? En implantar qué cosa, país que insistía en implantar la famosa Alianza por el Progreso, con el fin de apartarse de la influencia de la Revolución Cubana, ¿ya? Dice, con el fin de apartar, ¿no? De apartar la influencia de la Revolución Cubana en América Latina, ¿ya? El propósito era ese, otro no hay. ¿Sí? América Latina. ¿De acuerdo? El propósito es ese. Otra razón no hay. Muy bien, chicos. Sigamos entonces por acá. ¿Qué más de Belaúnde? Bueno, cositas a rescatar de Belaúnde. La carretera de la Marginal de la Selva, el Banco de la Nación, el Sistema de Cooperación Popular, se construyó la Vía Expresa, la que está en Paseo de la República, ¿no? Que no te olvides, hace días le han cambiado de nombre. Ya no se va a llamar, o ya no se llama la Vía Expresa del Paseo de la República, ¿no? Ahora se llama la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, por si acaso le han cambiado de nombre. Aparecen nuevas universidades, se da la ley de municipalidades, ¿no? Y esta es una pregunta que está en tu práctica. ¿Cuál fue uno de los primeros actos de gobierno de Belaúnde en su primera gestión? Convocar elecciones municipales. Por eso es que en el mismo año que él sale elegido,
se llevan a cabo por primera vez elecciones municipales, ¿ya? La ley estaba dada, simplemente que no había entrado en vigencia. Muy bien. ¿Y por qué cayó Belaúnde? Aparte de los actos de corrupción, su debilidad política y el detalle que algunos de sus ministros, por si acaso, eran empresarios a favor de empresas norteamericanas. Es decir, algunos de sus ministros hacían negocios en favor de empresas norteamericanas. ¿Sabe quién era ya ministro de Belaúnde en este tiempo? ¿Sabe quién era ya ministro de Belaúnde en este tiempo? Sí, sí, posiblemente debe recordarlo. ¿Sí? Ministro de Belaúnde ya para esos tiempos, ¿sabe quién era? El famoso PPK. El famoso PPK. Y era el ministro de Belaúnde. Y siempre trabajó a favor de empresas norteamericanas. ¿Ya? Muy bien. Inclusive se sabe por ahí que PPK, claro, muy bien. Inclusive se sabe por ahí que PPK había filtrado cierta información secreta en favor de Estados Unidos. Por eso que el gobierno de Velasco ordenó que lo capturen al calificarlo o acusarlo como traidor a la patria. La historia de PPK también es un poquito tormentosa en ese aspecto, por si acaso. No es el viejito bonachón, bailarín de sus pocos meses de gobierno. No, 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 no. PPK también tiene por ahí, como se dice, anticucho con la política, ¿sí? PPK no es nada santo en ese aspecto, por si acaso. No es nada santo, ¿sí? Así es, pero Aragón, lamentablemente en el año 2016 nos pusieron en la misma situación como ahora, ¿no? Pues la misma situación, o sea, teníamos que elegir lo que quedaba, ¿no? Lamentablemente estamos en esa situación hace tiempo. Muy bien, listo. ¿Quién le da golpe de Estado a propósito del acta de Talara? El que le da golpe de Estado es precisamente Velasco. El general Juan Velasco Alvarado es el que le va a dar golpe de Estado. Muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Listo? Gobi, comienza entonces, ¿qué cosa? Comienza entonces el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Dos fases. La fase, en este caso, el plan Inca, ¿ya? El plan Inca y el plan Tupac Amaru que vendrá después. Muy bien, chicos. ¿Qué hay de Velasco? Gobernó en base a un estatuto revolucionario, porque no hay constitución que esté vigente. Un gobierno de carácter nacionalista, que se caracterizó mayormente por la estatización de empresas. Algunas reformas de buena intención, pero que carecieron de asesoramiento técnico, como el caso de la reforma agraria, ¿ya? Como fue el caso de la reforma agraria. Muy bien. Mayormente eso es el gobierno de Velasco. Por aquí hay un dato que quería comentarte ya para ganar tiempo. ¿Dónde está? Aquí está, el CINAMOS. Porque hay una pregunta que es en tu práctica. Por si acaso, el CINAMOS, que significa el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, fue utilizado algo así como un partido político por parte del gobierno de Velasco, porque Velasco no tenía partido político, pero debía contar con el apoyo de la población. Para tal propósito, se crea precisamente el CINAMOS, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otra cosita más sobre Velasco ya para tener el comentario? ¿Qué otra cosita más sobre Velasco? Aparece pues el Pacto Andino, que hoy se llama la Comunidad Andina de Naciones, el asesinato del empresario Banchero Rossi, que era un empresario pesquero, ¿no? Lamentablemente el gobierno de Velasco, en su mismo cuerpo o gabinete ministerial, no contaba con el apoyo. Velasco contaba con el apoyo de militares que tenían su mismo pensamiento político, cercano a lo de la Unión Soviética. Pero había otro tanto grupo de ministros, militares todos ellos, que no estaban de acuerdo con sus ideas. Ahora, en febrero de 1975, ¿sí?
En febrero de 1975 se da una protesta popular, ¿de acuerdo? En el que Lima prácticamente queda desprotegida y hay saqueos, muertes. Muy bien. Mira, 86 muertos el 5 de febrero, 155 heridos, 1012 detenidos y 53 policías enjuiciados. Este acontecimiento, la protesta el 5 de febrero de 1975, prácticamente fue lo que sentenció su gobierno. Por eso que meses después, en agosto de ese mismo año, el mismo Morales Bermúdez, que era su ministro, le termina dando golpe de Estado. Era su presidente del Consejo de Ministros. Él le da golpe de Estado. Entonces iba a comenzar el gobierno de Morales Bermúdez, que a diferencia de Velasco, Morales Bermúdez gobernó con el plan Túpac Amaru. Velasco lo hizo con el plan Inca. Ahora, ¿qué hay de Morales Bermúdez? Morales Bermúdez se convierte en un fiel cumplidor de lo que propone el Fondo Monetario Internacional. Por eso que todas las reformas que Velasco en su momento hizo, Morales Bermúdez lo desautorizó o lo eliminó. Como por ejemplo, eliminó el Sinamos. Y el gobierno de Morales Bermúdez fue más de carácter liberal, a tal punto que el gobierno de Morales Bermúdez va a tener como ministro de Economía a un civil llamado Javier Silva Ruete, que hace pocos años ha fallecido. ¿Ya? Muy bien, chicos. En 1977 hay un paro en el mes de julio, lo que presiona al gobierno de Morales Bermúdez para hacer un cambio en su comportamiento político. ¿Cuál es la respuesta de Morales Bermúdez? Voy a devolver el poder a los civiles, pero previo a ello debe elaborarse una nueva constitución. Previo a ello debe elaborarse una nueva constitución. Una vez que se tenga la nueva constitución, convoco a elecciones. Y lo cumplió. Se eligieron representantes para la Asamblea Constituyente, que se encargó de elaborar la Constitución. La Constitución quedó lista y para mayo de 1980 convocaba a elecciones. Elecciones en las que salió elegido ¿quién? Fernando Belaúnde Terry. Pero no hay que olvidarse que en el gobierno de Morales Bermúdez se iniciaron las acciones violentistas, criminales de Sendero Luminoso. Error decir que Sendero comenzó su accionar en el gobierno de Belaúnde. Ese es un error. Sendero comenzó sus acciones en el gobierno de Morales Bermúdez, 17 de mayo. ¿Ya? Un detallito más. En aquellos tiempos había un temor de que los comunistas, digámosle, estén haciendo una labor política que desestabilice a los países o a los gobiernos de América Latina. Razón por la cual desde Estados Unidos vino una orden, ¿sí? Desde Estados Unidos vino una orden para llevar a cabo acciones, ¿no? Para evitar que se dé ese rebrote comunista. En el marco del llamado Plan Cóndor. El Plan Cóndor se llevó a cabo. Muertos, desaparecidos, torturados, y lamentablemente el gobierno de Morales Bermúdez se vio comprometido en ello. Por eso que hace pocos años, debe ser máximo hace 5 años atrás, el juicio contra Morales Bermúdez terminó una sentencia contra él. ¿Y cuál es la sentencia que le han dado? La sentencia que le han dado es de cadena perpetua, porque acusan al gobierno de Morales Bermúdez de la muerte de 20 argentinos descendientes de italianos. El presidente, que ya cumplió 100 años, está vivo todavía. La vez pasada fue a votar, ¿no? Apoyando a la señora Keiko, fue a votar. Ese presidente que todavía está vivo
por si acaso está condenado a la pena de la cadena perpetua. ¿Por qué razón? Porque sencillamente se le encontró responsable político del Plan Cóndor aquí en el Perú. Bien, chicos, de ahí para adelante, la historia ya es más conocida, ¿sí? De ahí para adelante la historia ya es más conocida, ¿no? Con los gobiernos de Belaúnde, ¿no? Que subestimó lamentablemente el problema de terrorismo, subestimó, creyó que simplemente era un grupo de delincuentes comunes cuando no era así, ¿ya? De ahí viene pues el gobierno de García Pérez, ya lo conocemos cómo es, habló bonito, prometió tanto, al final no pasó nada. De los últimos años, la peor de las crisis. Por eso que yo ya no reniego, sino me río cuando veo los programas y le escucho pues a Mauricio Mulder, a Jorge el Castillo, ¿no? Dicen pues que estamos en el peor momento en esta crisis económica, ¿no? El Perú está viviendo un drama, dicen, ¿no? Pregunta, señor del Castillo, pregunta, señor Mauricio Mulder, pregunta, señora Nidia Vilches, ¿cómo fue su primer gobierno? Ese gobierno, el de Alan García, el primero, ese sí nos llevó a la bancarrota. Por eso que ante la grave crisis en la que nos dejó el gobierno de Alan García la primera vez, ante la grave crisis, cuando Fujimori llegó al gobierno, no le quedó otra, la de tomar decisiones políticas en materia económica drásticas, porque no había otra alternativa. No había otra alternativa. Y una de las primeras acciones que hace el gobierno de Fujimori, ¿cuál de ellos es? Una de las primeras acciones que hace el gobierno de Fujimori es precisamente eliminar los subsidios, poner en su precio real los productos de primera necesidad, con el famoso shock del 8 de agosto del año 1990, donde los precios subieron. Si en este momento el pan está costando 25 céntimos, debido al shock, el pan pasó a costar, hasta hoy, 31 de agosto, por ponerle como ejemplo, el pan costaba 25 céntimos. A partir de mañana que entran en vigencia las normas del shock, de las medidas económicas, mañana el pan pasaba a costar 2 soles o 3 soles, cada uno. Pero era la única alternativa de solución al gravísimo problema en el que García nos comprometió en su primer gobierno. Así que, por favor, no hay que dejarse engañar. La peor crisis económica que hemos vivido de los últimos tiempos está fresco en el recuerdo. Primer gobierno de Alan García, 85-90. Aparte de los actos de corrupción que ya se le conoce cuáles fueron. Entonces, para terminar este comentario, o sea, si hay que cuestionarle a Fujimori algunas cosas, sí, se le tiene que cuestionar. Obviamente, sus actos de corrupción, violación de derechos humanos, todo lo que quieras. Pero hay algo que a Fujimori no se le puede dejar de reconocer. Y mira, ¿quién te lo dice? ¿Eh? ¿Quién te lo dice? Usted sabe más o menos ya cómo pienso. Y es normal, todos tenemos nuestro pensamiento. Y mira, ¿quién te lo dice? Pero hay que reconocer que si algo bueno hizo Fujimori, fue precisamente sacarnos del hoyo económico al que nos había condenado Alan García. Por eso queda cólera escuchar ciertos comentarios que no vienen al caso, ¿sí? Hay que ser bien caradura, ¿no? Para decir de que estamos en el peor momento. Cuando ellos en su primer gobierno nos llevaron a la peor crisis de los últimos 50 años. Si no, pregúntele a su papá, pregúntele a su abuelito. ¿Cuánta cola se hacía para comprar los productos de primera necesidad? Colas interminables. Colas interminables. Profe, colas como para la vacunatón. Las colas para la vacunatón son Chancaya 50. Colas. Ya, le voy a poner un punto como ejemplo nada más. Imagínense que el Estadio Nacional sea el lugar donde vendían arroz, azúcar, pan, leche, combustible. ¿Sí? Las colas, para los que vivimos en el cono sur, la cola comenzaba desde la puerta 4 del Estadio Nacional y por lo menos llegaba hasta
el cruce de Javier Prado con la vía expresa, sin mentirle. Y para gente que venía de cono norte, cono este, la cola llegaba por lo menos hasta la Plaza San Martín. Ese es Alan García y su primer gobierno. Fujimori drásticamente lo tuvo que remediar. Ese que reconocer a Fujimori. Y aquí está, mira, logro de Fujimori. Reinserción, perdón, al mundo financiero, pero lamentablemente bajo las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Pero no quedaba otra, imponiéndose una economía neoliberal. Otro logro, haber detenido el accionar demencial de los movimientos terroristas. Pero una cosita, solo capturó cabecillas, no acabó del todo. Desarrollo de numerosas obras públicas y programas sociales que fueron utilizados políticamente, como el caso del PRONA. Bueno, todo gobierno hace lo mismo, ¿sí? Alan García utilizó al PAIT, Velasco utilizó Sinamos, Acción Popular utilizó Cooperación Popular. O sea, siempre han habido organismos creados momentáneamente, ¿no? Para aprovechar políticamente las circunstancias. ¿Cuáles son las críticas a su gobierno? Haber roto el orden constitucional de 1992. Hay una pregunta al respecto. Impuso un régimen autocrático. El contenido de la Constitución de 1993 lamentablemente genera brechas de carácter social. Por eso que el gobierno actual critica la parte económica de esa Constitución. Donde un contrato con una empresa transnacional, ¿qué carácter tiene? No es un simple contrato, es un contrato ley, imagínate, eso es lo que se cuestiona. El control total de los medios de comunicación y los actos de corrupción al más alto nivel. Lamentablemente, lo que Fujimori hizo bien con una mano, con la otra la borró. Lamentablemente, ¿sí? Eso es lo que te puedo comentar sobre los gobiernos de turno. Así es, mi estimado Aragón. A Fujimori no le quedaba otra, ¿sí? A ver, chicos, vamos con la solución de tu clave, de tu práctica, perdón. A ver, ya sabes, por favor, todo sacrificio tiene su recompensa, ¿sí? Todo sacrificio tiene su recompensa. Nos quedamos siempre unos minutitos después del receso, ¿sí? Porque recuerda que hemos empezado un poquito tarde porque también estábamos poquitos. Cuando empezamos a las 8:20, 8:21, creo que habían algo de 10, 12 nada más, por eso que los esperamos un ratito, ¿sí? A ver, más o menos trabajaremos hasta las 8:10, 8:12 más o menos. Te pido, por favor, ¿sí? Por favor, te pido. Sé que te paro molestando los días martes, ¿sí? A ver, vamos con la primera pregunta. ¿Qué hice la primera pregunta? Se nota la práctica, ¿no? Ya, dice ahí la primera pregunta. La primavera democrática, gobiernos de Prado I y Bustamante. Dice, se denomina así porque la democracia vuelve a regir como sistema en nuestro país. Más abajito dice, este periodo, ¿por qué se caracterizó políticamente? Ah, lo dice inclusive en nuestras diapositivas. Tolerancia a los partidos políticos que hasta entonces estaban prohibidos, ¿te acuerdas? Por la ley de emergencia. Muy bien, esa es la respuesta. Pregunta número 2. Manuel Prado Ugarteche llegó al poder en 1939 al frente de la agrupación política denominada Concentración General de Partidos, el cual agrupaba una amplia gama de pequeños partidos de diversas doctrinas políticas. Pertenecía a la familia más poderosa del Perú en aquellos tiempos y representó los intereses de qué sector de la población, de qué sector de la sociedad. La oligarquía industrial y financiera. ¿De acuerdo? Y no hay que olvidarse, cuando dice a la familia más poderosa del Perú, claro, hijo del presidente Prado, el que se fue con la plata, ¿no? De la colecta en plena guerra contra Chile. Y más tarde, cuando regresó Prado, en 1888 aproximadamente, posiblemente, cuando regresó por un corto tiempo el papá de él, fue simplemente para dar las pautas de cómo tenía que invertirse ese dinero, razón por la cual, pocos años después, en el gobierno de Piérola, aparece el Banco Popular. ¿Y quiénes son los dueños del Banco Popular? La familia Prado, pues. Simplemente la pregunta, ¿de dónde sacaron tanta plata para invertir en un banco? ¿Ah?
Sospechas, ¿no? Claro, la sospecha es casi certeza en este caso, sí. Muy bien. Dice, durante el gobierno de Manuel Prado, el 29 de enero de 1942, se firmó el protocolo de Río de Janeiro que daba solución al problema entre Perú y Ecuador previo. Un año antes habíamos tenido enfrentamientos militares. Ya, ¿correcto? Este documento establece la posición peruana de Tumbes, Jaén y Maynas, concediéndole al Ecuador, ¿qué cosa? Concediéndole al Ecuador libre navegación por el río Amazonas. Referencia, artículo 6 del Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Vuelvo a reiterarte, referencia, el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Está en el artículo 6, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, un ratito, déjenme guardar esto para luego compartirle. Un ratito. Ya, continuamos. Pregunta 4. José Luis Bustamante y Rivero llegó al poder en 1945 liderando el Frente Democrático Nacional, Fredena. A pesar de ser un gobierno democrático, durante esos años se vio una fuerte inestabilidad política, ocasionada principalmente por ¿qué? La respuesta. Crisis económica y la oposición traidora del APRA. Porque el APRA lo había llevado al poder. Pero como Bustamante no cede a los caprichos del APRA, se le puso en contra y provocó su caída. Pregunta número 5. Identifique dos asuntos que corresponden al gobierno de Odría del 48 al 56. Boom pesquero no. Boom pesquero es Prado, segundo gobierno de Prado. Barriadas en la capital, ¿sí? Alianza con la oligarquía agroexportadora, claro que sí. Sinamos no. Sinamos es Velasco. ¿Cuál es la respuesta? Beso. 2 y 3. Ahí está. Ya van 5 preguntitas. Pregunta número 6. Si me prestaste atención a lo que hemos comentado, y de hecho te voy a compartir los resúmenes, ¿sí? Si me prestaste atención a lo que hemos conversado, la pregunta 6 tiene respuesta inmediata. Dedo, ¿qué hice la pregunta? Durante el Ochenio se desarrolló la guerra de Corea en el sudeste asiático, lo cual permitió al gobierno de Manuel Odría, ¿qué cosa? Incrementar las exportaciones, pues, y fomentar la inversión pública. Tal vez acá, para que sea mejor respuesta, faltó colocar inversión pública. Obras públicas, cualquier cantidad, pero gracias a qué? Al incremento en las exportaciones de nuestras materias primas. Pregunta 7. Pregunta 7. De 1948 al 56, durante el Ochenio, el Perú vivió a su manera los avatares de aquellas dictaduras de la Guerra Fría que apoyaba Washington, Estados Unidos, siempre y cuando garantizaban un dique al avance, ¿no?, del comunismo internacional, sin que importen sus corruptelas o violaciones del orden institucional. Fueron los años de Leonidas Trujillo en la República Dominicana, Fulgencio Batista en Cuba, Gustavo Rojas Pinilla en Colombia o Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. En 1950, ya, listo. ¿Cuál sería la respuesta? En 1950 se realizaron unas fraudulentas elecciones que tuvo como característica, ¿qué cosa? La figura del candidato único. Pues. La figura del candidato único. ¿Ah? Su último opositor, Montaigne, fue apresado. Te comenté en su momento. Pregunta 8. Dice, a diferencia de su antecesor, Bustamante y Rivero, al que le tocó una economía mundial en ruinas debido al fin de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra, a Odría se le alinearon las estrellas. Gracias a la reconstrucción de Europa y a la guerra de Corea, se dispararon los precios de materias primas, etcétera, etcétera. En este gobierno de Odría, dice, se realizaron importantes medidas sociales, entre las cuales destaca ¿cuál de ellos? El pago del salario dominical
y el seguro social obligatorio. Al obrero que ya se tenía, se sumó el seguro social del empleado. Y ese seguro social se hizo obligatorio para todos los trabajadores. Pregunta 9. Estados Unidos, preocupada por la Revolución Cubana y el temor al avance del socialismo en Latinoamérica, convocó a la conferencia Punta del Este, Uruguay. Ya es el gobierno de la UNDEA. En dicha reunión se aprobó la creación de la Alianza para el Progreso, cuyo texto oficial establece como objetivo general mejorar la vida de todos los habitantes del continente. Entre sus objetivos planteados, ¿qué cosa destacaba? Evitar que se repita en otros países lo que ya había estallado en Cuba. Es decir, evitar que se reproduzca o que se den nuevamente revoluciones en América Latina parecida a la cubana. Ahí está, la respuesta escasa. Pregunta número 10. El segundo gobierno de Manuel Prado fue llamado el periodo de la convivencia, ya que se produjo un entendimiento entre el pradismo y el aprismo. Como consecuencia de esta convivencia, ¿qué fue lo que pasó? Te lo dije hace un ratito, inclusive te hablé de dos nombres, Luis Felipe Lapuente Uceda y Héctor Béjar, aunque Béjar no era prista, el que era prista era Luis Felipe Lapuente Uceda. ¿Cuál será tu respuesta? La letra D. Ahí está. Muy bien, claro, muy bien, mi amigo Aragón, como siempre participando. Chicos, ¿cuántos de ustedes dan examen este fin de semana? ¿Hay algunos? ¿Cuántos de ustedes dan examen este fin de semana? Bueno, en todo caso, ganamos tiempo. Ganamos tiempo. A los que dan examen este fin de semana, todos los éxitos totales. Todos los éxitos del caso para ustedes, ¿sí? Con fe, ¿ya? Con fe. ¿De acuerdo? Vas a ingresar. De hecho que sí. Vamos con la pregunta número 11. Vamos con la pregunta. Claro, claro. Indique qué acontecimientos corresponden a la etapa del reformismo civil moderado del 56 al 68. Allá. Me están hablando gobierno de Prado, segundo gobierno de Prado y primer belaundismo. Crisis económica como consecuencia de la Guerra Fría. Leyes a favor de la industrialización y reforma agraria. Sí. Fin del gamonalismo. No. Gamonalismo y su fin es reforma agraria con Velasco. Aparición de guerrillas de influencia castrista. Sí. Aunque también la crisis económica, pero no sé por qué no lo han tomado en cuenta. Si estamos viendo la plena Guerra Fría. Ah, tal vez dicen, tal vez no incluyen acá Guerra Fría por el boom pesquero que hubo, ¿no? Sí, porque también el boom pesquero nos generó bastantes ingresos a nuestra economía. Pero las que sí claramente se dieron fueron, ¿sí? Las que sí se dieron más claramente fueron la número 2 y la número 4. Porque recuerda, la ley de base de la reforma agraria, Junta Militar 62-63, la ley de la reforma agraria, Belaúnde ya lo tuvo en sus manos, simplemente que no lo aplicó como debió ser. Y cuando hablamos de guerrillas, ahí está pues lo de el MIR y la guerrilla de Béjar, ¿no? Claro, ahí está la guerrilla del MIR y la guerrilla de Béjar. Pregunta número 12. El golpe de Estado de 1962 se dio para evitar la llegada a la presidencia del fundador del APRA e impedir la conformación de cualquier gobierno con predominancia de su partido. Al mismo tiempo, la Junta Militar buscaba poner en práctica algunas de las propuestas planteadas al interior de los centros de altos estudios militares, del Centro de Altos Estudios Militares y del Servicio de Inteligencia Militar. Estas medidas tendrían como objetivo evitar un estallido social que amenace al sistema.
Lógico, porque estaba recientemente nomás dada la Revolución Cubana, ¿sí? Pregunta número 13. Tienen que ingresar, chicos, tienen que ingresar. Vamos, vamos, con fe, ¿sí? Miren, si Alianza volvió de la segunda a la primera y está puntero, todo es posible, ¿sí? Pero, profe, en el examen no hay TAS. ¿Estás capacitado para ingresar? Pues sí. Pero estás capacitado para ingresar, ¿sí? ¿De acuerdo? Ironías de la vida, ¿no? Está en segunda, está puntero y puede campeonar, a lo mejor, ¿no? Entonces usted me dice, pero profe, en el examen de admisión no hay TAS. Pero yo te respondo irónicamente, sarcásticamente, pero ¿estás preparado o no para ingresar? ¿Estás preparado? Pues, ¿estás convencido o no de ingresar? Así es que el día domingo o sábado que este examen, acuérdate, estás, ¿no? Estás preparado, estás capacitado, estás motivado, acuérdate de eso, ¿sí? Muy bien. El 28 de julio de 1963, Belaúnde juró como presidente constitucional de Perú. Políticamente contó con el apoyo del Partido Demócrata Cristiano, que luego se convertirá, una parte de ese Partido Demócrata Cristiano se convertirá en el PPC, ¿no? Una parte se convirtió en el PPC, pero bueno, eso es después. Listo. Emprendió algunas reformas económicas y sociales, que sin embargo no contentaron ni a las clases populares ni a la clase alta. Sí, porque el gobierno de Belaúnde fue timorato, le faltó, como quien dice, casi digo una grosería, le faltó agallas para hacerse respetar, ¿sí? Quienes habían puesto gran expectativa en las promesas electorales del carismático arquitecto. Su primera medida de gobierno, ¿cuál fue? Restablecer, o más propiamente, llevar a la práctica las elecciones municipales. O sea, lo que entiendo ahí es restablecer la ley ¿no? Restablecer la ley de elecciones municipales y hacerlas efectivas. Por eso que el mismo año que él asume la presidencia, ya estaba convocando a elecciones municipales. ¿Ya? Muy bien, chicos. El gobierno de Velasco, dice, creó, ¿no?, las comunidades industriales en las empresas. Estas fueron organizaciones laborales a través del cual los trabajadores tendrían acceso a beneficiarse con las rentas o utilidades de la empresa. Así, los trabajadores paulatinamente deberían controlar el 50% de las utilidades, logrando de tal modo la conciliación entre el capital y el trabajo. Este tipo de medidas son consideradas ¿de qué tipo? ¿Ah? Populista y corporativista. Acuérdate la característica del corporativismo fascista: el Estado interviniendo en el desarrollo económico, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 15. Sí, aunque esa preguntita también está un poquito rara, pero bueno, ahí está. Sí, Álvaro, ¿estás preparado? ¿Estás motivado? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Álvaro. A ver, el gobierno de Velasco, a diferencia de otras dictaduras militares de la región, asumió un carácter claramente izquierda y nacionalista. Realizó una serie de reformas que originaron un gran impacto en el desarrollo social y económico. Pero bueno, en todo caso, una revolución desde arriba. Según la ideología de estos militares formados en el CAEM, para que exista seguridad nacional, tiene que haber ¿qué cosa? Tiene que haber, ¿sí? Tiene que haber ¿qué cosa? ¿Cuál es nuestra respuesta? Integración social, ¿ya? Y desarrollo económico. Muy bien. Pregunta 16. Esta sí es más directa. Organismo de Velasco. Funcionó como el partido político que el gobierno no tenía. Hace un ratito te lo dije. ¿La respuesta cuál va a ser? Sinamos, ¿sí? La respuesta va a ser Sinamos. La respuesta va a ser Sinamos. Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. El gobierno de Velasco realizó una reforma agraria radical, cosa que Belaúnde no lo hizo, que puso fin a la oligarquía agroexportadora y gamonalismo. Con la reforma de Velasco, 11 millones de hectáreas se convirtieron ¿en qué? ¿Fueron confiscadas quedando en manos del Estado? No. ¿Fueron expropiadas y entregadas a cooperativas agrarias?
se convirtieron en minifundios, fueron administrados por el Banco Agrario. Recuerda la frase que decía, campesino, la tierra es para quien lo trabaja, el patrón no comerá más de tu trabajo. Minifundios. Pregunta 18. De los siguientes hechos, ¿cuáles corresponden al segundo gobierno de Belaúnde? Año 81. Uno sí va, ¿ya? La falsa paquilla también se le llama ese problema. Crisis política por la oposición del APRA que tenía el control del Congreso, no. Si bien es cierto, el APRA le hizo oposición, al igual que la izquierda, pero no tenía el control del Congreso. El control del Congreso lo tenía Acción Popular y el Partido Popular Cristiano. Dos no va. Crisis económica por medidas populistas o heterodoxas, así es. Alianza militar con Argentina para enfrentar a Inglaterra en la guerra de las Malvinas, sí. Argentina, recibió nuestro apoyo para enfrentar la guerra contra Inglaterra en la famosa guerra de las Malvinas. Durante el primer gobierno aprista, el 28 de julio del año 87, presentó un proyecto de ley que consistía en estatizar la banca. Es decir, la banca privada pasaría al control y manejo del Estado. La ley fue promulgada, pero no entró en vigencia porque el Poder Judicial se lo impidió. Como consecuencia de ello, resurgió la derecha peruana. ¿Sabe con quién? Con Mario Vargas Llosa. Porque Mario Vargas Llosa va a ser el principal opositor al gobierno de García con respecto a la ley de la estatización. Y Vargas Llosa, en ese momento, año 87-88, funda un movimiento independiente llamado Libertad, con el cual intentó llegar a la presidencia el año 90. Lamentablemente para sus intereses fracasó. Pregunta número 20. Durante el primer gobierno aprista, el terrorismo alcanzó, ahí le falta su tilde, dimensión nacional, constituyéndose en una amenaza seria para el Estado. Seria, debe ser acá, para el Estado. Entre las medidas que se tomaron para enfrentarla destacan cuáles de ellas. A ver, la creación del Ministerio de Defensa y establecer comandos políticos militares, no. Ministerio de Defensa sí, pero comandos políticos militares no. Eso es ya Belaúnde, ya venía de Belaúnde. La ejecución de terroristas en los penales. Bueno, eso fue un exceso, ¿no? Un exceso del gobierno de García. Establecer comités de autodefensa, no, ese es Fujimori, ese es Fujimori. Acá la única respuesta es esto. La unificación de la policía, por eso que a partir de su gobierno se habla de Policía Nacional. Porque antes había tres estamentos de la policía. Policía, la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones. Pero García lo juntó en uno solo y durante todo su gobierno, gran parte de su gobierno, el país fue declarado en estado de sitio o estado de emergencia. Los famosos toques de queda. Muy bien. 21. El gobierno de Fujimori, lamentablemente, al dar ese golpe de estado, ¿qué fue lo que pasó? Eliminó la autonomía de los poderes de Estado, ¿ya? Casos Poder Judicial, caso Poder Legislativo, e instituciones importantes también como el Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para favorecer lamentablemente la impunidad, lamentablemente. Por eso siempre te voy a decir, Fujimori lo que hizo bien con una mano, lo borró con la otra. 22. En 1990, el Perú estaba al borde del abismo, la pobreza extrema, la guerra interna, el narcotráfico y la corrupción generalizada, heredada del gobierno aprista. No hay que olvidarse eso. Hacían presagiar a muchos el derrumbe del Estado. En esas circunstancias, asumió el poder el ingeniero Alberto Fujimori. La primera medida que tomó, ¿cuál fue? Eliminar subsidios y colocar a los precios en su real, o sea, eliminar subsidios y sincerar la economía, como llamaban ellos. ¿Y en qué consiste?
vender los productos en el mercado en su real precio, sin subsidios. Y eso se materializó con el famoso shock del 8 de agosto de 1990. A ver, nos faltan tres. Fe, por favor, fe, ¿sí? La Constitución de 1993 fue redactada por el Congreso Constituyente Democrático, convocado tras la disolución del Congreso con el autogolpe del 92. Indique qué medidas corresponden a esta Constitución. Referéndum o consulta popular para la reforma total o parcial de la Constitución, sí, esto va. Reelección indefinida, no. Inmediata, sí, pero indefinida, no. ¿Ya? Muy bien. Inmediata, sí, pero indefinida, no. Consejo Nacional de la Magistratura. Ya existía. Lo que pasa que con la Constitución del 92 vuelve a tener, en este caso, se mantiene el nombre, pero va a tener atribuciones específicas como las que están acá. Ya existía por si acaso. Simplemente que se le va a fortalecer, ¿no? En determinadas funciones. Unicameralidad, así es. De 180 diputados y 60 senadores que teníamos, vamos a pasar a tener solo 120. Y para las elecciones del año 2011 aumentaron a 130. Está bien. 1, 3 y 4. Creación del Ministerio Público, no. El Ministerio Público ya estaba creado de más antes. Rol del Estado en la economía. Solo orientador o regulador, más no ejecutor. Sí, también está contenido en la Constitución. Por lo tanto, la respuesta es D2. No se olvide, estimado alumno, que la Constitución del 93 lo elaboró el Congreso Constituyente Democrático. Ya. Acá tenemos un pequeño problema. Identifique hechos u obras del gobierno de transición de Paniagua. La creación de la Defensoría del Pueblo, ese es año 93. Ese es año 93. Informe de la Comisión de la Verdad. No. El informe de la Comisión de la Verdad se da en el gobierno de Toledo. Otra cosa es que en el gobierno de Paniagua se conforma la Comisión de la Verdad, pero el informe recién lo da a conocer se da a conocer en el gobierno de Toledo. Contrato de explotación del gas de Camisea, muy amplio, porque por lotes, ¿no? Se hicieron contratos para la explotación. Por ejemplo, en el gobierno de Toledo hay un contrato de la explotación del gas del año 2004. El retiro de las comisiones interventoras de las universidades. No, eso ya fue en gobierno de Fujimori, finales del gobierno de Fujimori. Instalación de los juzgados anticorrupción. Ese sí es gobierno de Paniagua. Entonces, chicos, no sé si por ahí le haces un pequeño maquillaje, ¿no? Pero para mí la respuesta sería solo 2 y 5, porque busque usted Defensoría del Pueblo, ya existía desde el gobierno de Fujimori, Constitución del 93. Sería creación de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y esta cuestión de la instalación de los juzgados anticorrupción. Esta pregunta lo dejamos remarcado porque en verdad, ¿sí? Esto no tiene una respuesta concreta. Hay ciertas incongruencias. Si aquí estuviera, ¿no? Creación de la Comisión de la Verdad, y en la alternativa de solo estaría 2 y 5, sería como tal. Pero fíjate, te estoy demostrando, no hay una respuesta concreta. Ya, 25 sí tiene una respuesta. Toledo, que dijo que no había que repetir lo que Fujimori había hecho, la privatización, etcétera, etcétera. Resulta que quiso reiniciar esto, pero Arequipa le dijo no. Arequipa le dijo no. Por eso que la protesta contra el gobierno de Toledo se llama el Arequipazo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Se llama el Arequipazo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por favor, esta pregunta, ¿ya? Esta pregunta, la pregunta número 24, si tiene detallitos contradictorios. Por eso te lo estoy remarcando de otro color, ¿sí?
Bien, chicos, espero haberlo apoyado en algo. Para los que hagan examen, éxitos totales. Nos vemos la próxima. Cuídate. Cuídense, cuídense.